Hola, aquí estamos en ¿Qué pasa se olvido? En esta nueva temporada, donde hacemos este programa en conjunto con Santiago TV, la radio de la Universidad de Santiago también, y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y en esta oportunidad, hoy, tenemos dos invitadas bien especiales que tienen mucho que decirnos sobre el tema que vamos a conversar, feminismo. Y qué está pasando con el feminismo y la situación actual, esto que se ha llamado estallido social, no sé si es la mejor denominación, pero es como se ha conocido lo que está ocurriendo en Chile desde el 18 de octubre en adelante. Y tenemos, ya decía, dos invitadas importante. Voy a partir contigo primero, Tere, porque nos conocemos también hace harto tiempo. Y ciertamente con toda tu trayectoria que está ligada a lo que fue, bueno, el movimiento feminista en la lucha contra la dictadura, la investigación académica en entidades universitarias, la Flaxo, en fin. Y que, bueno, de alguna manera, como que si hubiese una línea de continuidad entre lo que hacías antes y lo que estás haciendo ahora. Y por otro lado también tenemos a Diana Aurenque, que aquí nos acompaña. Ella es vicedecana de investigación y posgrado, ¿lo digo bien? Así es. De la Facultad de Humanidades de esta universidad, de la USACH. Licenciada en Filosofía por la Universidad de Santiago también y doctora en Filosofía por una universidad de Alemania. Entonces, también su preocupación ahora, en este momento, no es única y exclusiva, pero en este momento también ha estado ligada a qué significa este movimiento que algunos han llamado una pulsión, pero que ciertamente es más que eso, porque hay un movimiento como de transformador de las relaciones de poder en la sociedad, y una de las relaciones de poder más cuestionadas ha sido esta relación de género, básicamente entre hombres y mujeres. Y por lo tanto partamos, Teresa, contigo. En esta crisis hay también un cuestionamiento del patriarcado. Partamos inmediatamente con el fondo del tema. Bueno, es muy importante recordar de que las mujeres nos estamos movilizando desde el Mayo Feminista del año pasado, con miles de mujeres en las calles, el 8 de marzo de este año con miles de mujeres en las calles. O sea, esto es una continuidad y las mujeres estamos en grandes números en las manifestaciones, en las marchas actuales. Entonces hay una profunda continuidad en el sentido que el despertar de Chile parte también había partido el despertar de los jóvenes, tiene un despertar de las mujeres, de mucho antes del 18 de octubre, claro. Y el 18 de octubre canaliza, digamos, ahí se suma esta fuerza que viene de abajo, que no tiene nada que ver con pulsión, porque esto es un trabajo de años, digamos, en los cuales las mujeres en forma individual y colectiva van, ¿no es cierto?, constatando que vivimos en una cultura profundamente discriminatoria, excluyente, y que produce un dolor infinito a las mujeres, a los hombres, a los niños. Este es un sistema, digamos, un orden súper dañino, que se mezcla y se combina con lo que llamamos el orden neoliberal. O sea, el neoliberalismo ha conseguido, digamos, que por un lado, si bien las mujeres hemos tenido más espacios en el mercado laboral, y hay toda una discusión sobre el feminismo laboral, pero al mismo tiempo es el que precariza la vida más fuertemente y precariza la vida de las mujeres. Por eso cuando este año, ¿no es cierto?, tenemos una huelga convocada por la coordinadora 8M, uno de los temas principales es la precarización de la vida, y eso es exactamente lo que se está discutiendo ahora. Entonces tenemos esa permanente, digamos, esa vertiente que viene desde las raíces. Ya quedó hecha esta introducción. Viene de las raíces, es más que un estallido social, es más que una pulsión, es en el fondo un cambio de paradigma en lo que hay que hacer. ¿Cómo lo ves tú? O sea, lo que yo veo, como decías tú, Tere, o sea, efectivamente acá lo que pasó el 18 de octubre es una muestra de distintos actores que hace mucho tiempo están tratando de expresarse. Por eso también el lema se ha dicho mucho, no son 30 años, son quizás para algunos 500, no 30 pesos, 30 años, 500. Efectivamente,
el 18 de octubre estallan emociones y por eso quizás esa interpretación primera que apareció en algún momento como pulsión tenía que ver con esto de que había rabia, había emoción. Y eso es innegable. Ahora, poner eso como una pura emocionalidad sin argumentos, sin peso o sin digamos, contenidos reales es un error. Y eso es lo que se ha demostrado con más de 50 días de movilizaciones. Y el hecho de que las mujeres hayan sido ahora un actor que, o sea, que como decías tú, no es nuevo, o sea, es un actor que ya estaba, que con las movilizaciones del año pasado, ya por lo menos mayo, pero sistemáticamente durante años se han hecho una voz, han estado presentes, pero que ahora en este devenir desde el 18 de octubre, donde distintos actores se han ido posicionando, han tomado más protagonismo, es porque todo este movimiento social necesita eso, mostrar cómo distintos actores y colectivos van levantando demandas de forma racional. Entonces, en este sentido, las mujeres han tomado ahora un protagonismo importante, porque venía también, recordemos, la discusión sobre la participación paritaria o no en el proceso constituyente. O sea, eso también fue y se está discutiendo todavía. Entonces, es muy importante poner eso también en el contexto. Y creo que es importante la voz que las mujeres están tomando ahora, que no es nuevo, como decía, porque está hace mucho tiempo, pero es una de las tantas caras. En el fondo, lo que a mí me parece importante también decir es que las mujeres en la lucha antiabusos es una lucha solidaria también contra antiabusos que en general ocurren. Y por eso es una lucha solidaria con lo que se ha levantado desde el 18 de octubre. Y creo que eso es importante también. Te voy a preguntarme también, ¿has estado en alguna manifestación de tesis? Ayer justo fue una que era, habían... periodistas habían. No, ayer había una que era para las funcionarias públicas, afuera de la Moneda. Y ahí estuve. ¿Y te sale bien? Fue interesante, o sea, yo me puse como en la tercera o cuarta fila porque porque un poco de vergüenza y pudor, pero estuvo muy bonito porque fue al frente de la Moneda y eso no había pasado porque siempre la Moneda está cercada y estuvo muy bonito. Y cuando yo estuve acompañando y no intrometido en el Estadio Nacional y ya no dicen la izquierda la derecha, dice la izquierda la otra, dice la izquierda la otra. Sí. La izquierda y la otra. ¿Estuviste en Carlos Antunes nuevamente o no? No pude ir a Carlos Antunes porque era el cumpleaños de mi hijo, pero participé intensamente por la vida de las redes y de la convocatoria. Pero ¿por qué Carlos Antunes es simbólico? Bueno, el año 85, Mujeres por la Vida, convocamos junto con todas las organizaciones de mujeres de esa época, que era una red amplia, grande, de mujeres de distintas vertientes políticas y sociales, a lo que fue una marcha que se llamó el Somos Más, que tiene un video con registro, que era simplemente para decir que en tiempos que estábamos en una cultura de la muerte, nosotros apostábamos a una cultura de la vida y que éramos más. Y entonces fue una marcha que tuvo tres filas que llegaron, 3 columnas que llegaron de distintos lugares y que se concentró en Carlos Antunes. Y fue genial porque fueron más de 5.000 mujeres, que en esos tiempos era extraordinario. Íbamos con unos lienzos, digamos, cada una de las columnas tenía un lema, ¿cierto?, que tenían que ver con la vida, con la paz, con la democracia. Y bueno, llevábamos una cinta de color, cinta blanco, azul y rojo. Y bueno, una de esas marchas fue interceptada por carabineros y fue, digamos, se les acusó de cometer desórdenes sobre las veredas. Pero al final nos juntamos todas las mujeres y pudimos estar ahí un buen rato antes que llegara la policía. Estuvimos muchas horas, la verdad que estuvimos hasta que se empezó a oscurecer, porque llegaba el guanaco, se trataba de subir arriba, hacía cosas y nosotros volvíamos a organizarnos. Y ahí se cantó el himno a la alegría fuertemente y entonces ahora cuando se repitió este acto, que también llevaron el letrerito aquí, el Somos Más, como llevamos en esa época, se hizo una versión especial del himno a la alegría, instalando, digamos, los temas de ahora. Y fue muy, muy masivo, digamos, y mis amigas que estuvieron ahí me contaron que fue, y tengo un montón de fotos donde están, de las antiguas, de esa época estuvo Fanny Pollarolo, por supuesto, sí, claro, que Fanny es como un ícono de la del 85, sí, estuvo ahí contando, además explicándoles qué era lo que habíamos hecho, digamos, ese año. Sí. Estuvo muy simbólico de unir, digamos, los distintos periodos del feminismo y de la lucha de las mujeres.
¿Y tú crees que eso se ha generado, este cruce de generaciones para, absolutamente, o sea, yo para creo que subvertir el orden de género? es que absolutamente, yo creo que eso lo que pasó la semana pasada, o sea, el día miércoles afuera del Estadio Nacional, cuando juntaron 10.000 mujeres, las seniors, ¿no? Yo creo que eso fue muy importante porque hasta ahora mucho de lo que se relaciona, o sea, existe el feminismo desde hace mucho tiempo, una representante histórica que tenemos acá, pero es verdad que a veces se muestra el feminismo como algo muy nuevo, que mucha gente joven con las pañoletas verdes, que en realidad es un feminismo argentino, que está muy bien que se visibilice, pero es verdad que acá hay una historia y Chile tiene un problema a veces con llevar su historia, su memoria. Nos ha costado a veces recordar nuestra historia por distintas razones y yo creo que es muy bueno hacer ese vínculo generacional, de que efectivamente en Chile existe un feminismo desde que las mujeres salían a trabajar y las discriminaban o las trataban de malas madres o de distintas formas, ¿no? Mujeres exiliadas, o sea, hay una historia de un feminismo acá en Chile que ha tenido menos popularidad para las generaciones más jóvenes. Ahora las generaciones más jóvenes que son feministas más bien por los derechos de aborto, digamos por derechos de reproducción sexual, pero no, a veces, pocas veces vinculan con los derechos, por ejemplo, o con la relación con el pasado y la dictadura. Ahora se está empezando, yo creo, a hacer esa relación más claramente y lo que pasó, por ejemplo, en el Estadio Nacional es una prueba de ello, porque no por nada fue en el Estadio Nacional que se juntaron las seniors, donde es un lugar simbólico donde se torturaron mujeres, donde pasaron violaciones a los derechos humanos a mujeres y donde siguen pasando. Entonces yo creo que eso fue muy importante y creo que eso demuestra también que hay una continuidad y que es muy importante también mantener. Y eso ya, ojo, no es solamente una cuestión como de las mujeres, sino también un tema de cómo nosotros llevamos la relación entre las generaciones. Hay todo un tema de cómo nosotros nos relacionamos con la vejez. O sea, ese es un tema para largo que también trabajamos y que hay que trabajar, digamos. ¿Cómo ves tú la relación que hay entre la violencia del Estado, de la sociedad, y la violencia que hay en las parejas, digamos? ¿Existe un vínculo? A ver, la violencia, cuando tú tienes un orden de género que se basa en la preeminencia o en la prioridad o en la superioridad masculina sobre la femenina, eso está metido en todas las relaciones. En todas las relaciones. En todas. Entonces, claro, cómo actúa un Estado, cómo el Estado produce y reproduce esas relaciones de género que son relaciones de dominación, también tiene que ver con el hecho que, porque cuando tú miras el Código Civil es un acto del Estado, digamos, y tuvimos un Código Civil que hasta el año 89 las mujeres debíamos obediencia al marido. Entonces, cuando tú debes obediencia al marido, tú le preguntas en cualquier contexto, dice, ¿qué se hace cuando un niño desobedece? Lo golpea, lo castiga. Entonces, en nuestra cultura popular todavía hay mujeres que te dicen, a mí mi marido no me castiga. O sea, la idea del castigo a la mujer está metido desde un Estado, ¿no es cierto?, que concibió en el derecho civil, digamos, un tipo de relación de familia y de mujer y hombre que se quedó instalada y que hace que todavía en las prácticas hasta el día de hoy, haya, ¿no es cierto?, situaciones en las cuales el hombre considera que sus deseos o sus necesidades no están siendo satisfechas adecuadamente, o que la mujer está desobedeciendo, o que está haciendo cosas que no son para él, y se termina en violencia. Entonces, la violencia de hoy tiene un enganche que es dramático en un orden, digamos, de un Estado disciplinador. Está súper estudiado en todas partes del mundo como la disciplina, digamos, la disciplina al tipo de familia, al tipo de pareja y todo. Que hemos avanzado cantidades al penalizar, a entrar el Estado a politizar lo privado, porque hasta el año 94, ¿no es cierto?, que no existía, ni se reconocía que existía violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Bueno, ahí el Estado entra por primera vez a penalizar conductas en lo privado. Y eso ha sido un cambio que todavía nos queda mucho por hacer, porque son cambios culturales, porque todavía hay sectores amplios de la población, hombres y mujeres, que consideran de que, bueno, si ella no tenía la comida caliente o no había hecho tal cosa, se merecía un castigo. Toda esta dimensión de la violencia sexual que hubo en la represión, en la cárcel, en la tortura, es una dimensión que está como recién apareciendo nuevamente con más fuerza, ¿o no? Mira, es bien impresionante porque en la época en cuando se presentaron, ¿cierto?, el informe RETIC, el tema de la violencia sexual que vivieron las mujeres y algunos hombres, que es más oculto el de los hombres,
no apareció porque en el fondo una vez tuvimos un seminario que estuvimos discutiendo de esto, yo también estuve presa, y la pregunta era en el fondo, la preocupación de las mujeres era uno, estoy viva, dos, ¿dónde están los demás? Entonces toda la preocupación al interior era a quiénes viste, cómo estaban, sobrevivieron, hacer todas las redes que permitían saber qué estaba pasando con la gente que estaba siendo detenida. Entonces el tema de qué hicieron las mujeres, salvo que en Tejas Verdes existía, en ese informe RETIC, solo se dice que en Tejas Verdes hubo algo. Pero en la pauta que pasaba, la vicaría, y esto lo analizamos, decíamos, no se le preguntaba a las mujeres nada que les habían hecho. Entonces eso es un proceso largo y súper doloroso porque las mujeres víctimas de violencia sexual, en esas reuniones habíamos un montón de mujeres con distintas experiencias y algunas decían, yo no dije nada para proteger a mi familia, a mis hijos, porque estaba aquí en Chile. Otra dice, yo me fui al exilio y cuando conté no me creyeron. Otra dice, cuando yo volví a Chile, ¿qué sentido tenía que yo hablara de esto? Entonces, el silencio que se produjo en eso se ha ido revirtiendo en los últimos, yo te diría, los últimos 15 años, lentamente. Bueno, lo que pasó en el Kosovo, lo que pasó en Perú, son comisiones, digamos, de verdad, donde ese tema se puso. Y acá en Chile, entonces, sí existen ahora investigaciones, sí existen algunos libros donde están. Y lo que, digamos, cuando tú lo examinas, ¿por qué se produce ese tipo de tortura, digamos, hacia las mujeres? Y claramente es como extremar el patriarcado, es extremar y decir, ¿qué estabas haciendo tú aquí? Exacto. Y entonces te violento en lo más íntimo, y si te violo y te embarazo, mejor porque vas a tener un hijo del enemigo. Entonces es un mecanismo, está reconocido ya por Naciones Unidas como un mecanismo de tortura es aplicado especialmente a las mujeres, en que no solo es el tema político, sino que es el tema de género. Dice, ¿por qué estás metida aquí? Y muchas mujeres lo cuentan así, o sea, ¿no te gustó meterte? ¿Qué estabas haciendo aquí? Extremar el patriarcado. ¿Qué te dice a ti eso? ¿Cómo? De nuevo, extremar el patriarcado. Extremar el patriarcado en su versión más brutal. Sí. ¿Tú crees que ahora el patriarcado está más cuestionado en la sociedad? Lo que yo creo es lo siguiente, que se ha denunciado. Yo no soy experta del feminismo y no me creo vocera del feminismo. Lo que yo creo, y por eso soy muy cuidadosa con mis opiniones, lo que yo sí creo es que, a propósito de lo que ha puesto el feminismo como una tesis importante y denuncia, es un empoderamiento de las mujeres para que justamente nunca más tengan esta condición de víctima, donde solo sean silenciadas y que no puedan tener una voz para denunciar, para poder condenar y reconocer lo que son abusos permanentes de un Estado que está hecho para hombres, de una sociedad y una cultura para hombres. Entonces, en ese sentido lo encuentro muy bueno, muy empoderador. La mujer no es más una víctima, y eso es bueno, porque ser víctima en el fondo es que tú no sales de ahí. Entonces, muy bueno el empoderar. La canción de las tesis hace eso, y por eso yo creo que tiene una cosa muy... No es para hombres, es para generar solidaridad entre mujeres, y eso es importante decirlo. Pero lo que yo creo que está en crisis ahora es la masculinidad, más que nada, porque las mujeres nos estamos empoderando, cada vez hay más reconocimiento de mujeres como feministas, porque no hay otra forma, justamente ante una sociedad que sea, donde todavía no se... O sea, lo veía, por ejemplo, en Alemania, y me sorprendía, yo que viví muchos años en Alemania, y alguien que tiene un feminismo muy fuerte de los años 70 en adelante, y sin embargo, 1 de cada 100 violaciones son condenadas en Alemania, siendo que tienen una relación entre Estado y feminismo fuerte. O sea, quiere decir que aún en estados con mucho reconocimiento de las mujeres, con organizaciones estatales, aún así hay una jurisprudencia que todavía está al debe con las mujeres. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver en países como Latinoamérica? Lo que yo creo que es más fuerte es cómo educamos también a hombres para mujeres que exigen, cómo hacemos estudios. Por eso hay estudios del feminismo que también tienen, digamos, los que se llaman estudios de masculinidades, que también tratan de dar líneas de cómo ayudar a ser hombres, aprender a ser hombres, donde el hombre ya no es ser el que tiene que tener algún tipo de... ya no es el proveedor, ya no es el macho, ya todas esas cosas se cayeron, derribaron. Pero muchos hombres no saben cómo ser hombres hoy en día, ante mujeres empoderadas. Y eso yo creo que es una crisis importante y lo veí, por ejemplo, en Alemania se vivió, y creo que eso es importante también, como el camino que se viene es eso. ¿Qué tipo de masculinidad es la que nosotros queremos como mujeres empoderadas? Y creo que los hombres les agradecerían mucho a nosotras cuando también pudiéramos dar ese camino.
Bueno, pero además yo creo que de tienen eso, que descubrirlo los varones, me va a perdonar. sí. Lo que se llaman ahora deconstruido, estás deconstruido. O sea, el reconocer la propia, que nos pasa a las mujeres también. Todas las mujeres hemos estado de alguna manera involucradas, porque formamos parte de esta cultura, en la reproducción de un orden que es discriminatorio, ¿no es cierto?, que es patriarcal. Entonces, lo que pasa es que las mujeres hemos hecho procesos de conciencia y a veces súper dolorosos, porque tú te das cuenta que has tomado, que tu vida estuvo marcada por una serie de cosas que estuvieron derivadas de un mandato cultural que nunca fuiste tú, que no tuviste oportunidad de decidir. Sí. Bueno, en los hombres tiene que haber el mismo proceso y hay muchos hombres que han hecho ese proceso. Lo que pasa es que no es fácil porque lo que se llama el dividendo del patriarcado, el patriarcado entrega muchos beneficios a los varones, aunque no hagan nada. Entonces, la autoconciencia, en mi experiencia, la autoconciencia de los varones y de construirse surge de las crisis personales, de los dolores, de cuando tomas conciencia de que has hecho daño. Para mí eso, digamos, es el momento, porque tú puedes hacer muchísimo esfuerzo. Yo soy feminista, tengo 2 hijos hombres, tú puedes hacer mucho discurso y no sé qué más, y la verdad es que el ambiente, el contexto, los modelos de hombre y otros influyen fuertemente. Entonces no es que tú educaste y entonces tienes una salchicha, digamos, con más o menos componentes machistas, no. Es un proceso individual, obviamente que el contexto, los roles donde creciste favorecen, pero son procesos personales. Y yo creo que los varones están hoy día, muchos, pasándolo muy mal, en el contexto universitario, pasándolo muy mal, porque claro, la cultura los habilitó para estirar las manos, para decir cosas, están siendo funados y qué sé yo, y a lo que te tiene que llevar es a una reflexión, y evidentemente que yo no le puedo decir a las mujeres lo que tienen o no tienen que hacer, pero el desarrollar la capacidad de empatía de que lo que está pasando ahí también es un proceso difícil y doloroso y que no puede contribuir, digamos, hasta ahí me llegaría, humildemente. Pero las dos están hablando un poco de relaciones heteronormadas, de no sé si, porque también hay hoy día una apertura muy hacia la disidencia sexual, hacia otro tipo de relaciones, digamos, donde el género es una cosa y la sexualidad es otra. Bueno, pero, yo solo me quiero referir, yo hago filosofía y yo estoy absolutamente de acuerdo que la crisis es una de las cosas más empoderadoras de la existencia. Pero lo que sí, por lo mismo, me preocupa es caer en estas dualidades de víctima y victimario. Entonces, cuando, por ejemplo, los roles se cambian, y yo creo que es importante, porque, claro, las dualidades son... uno se empodera muy bien, pero la idea justamente es dar el paso de donde también yo puedo ayudar al otro o educar. Y yo creo que la educación es importante. Y por eso la antropología feminista ayuda muchísimo y ha generado relaciones, y hombres lo entienden y puedan ser del género. O sea, yo sigo a Butler, que justamente cree en géneros que son más bien líquidos, o sea, no binarios, sino más bien... ahí no es para... digamos, binariedad ni tampoco heterosexuales ni nada, sino que es, digamos, líquido, así que aplica sin problema. Pero yo creo que sí es necesario o es importante el tema de la educación y compartir con otros y no caer en esa dualidad. ¿Por qué me preocupa esto? Porque, por ejemplo, están en este momento ocurriendo funas incluso para niños, y eso me preocupa, porque como un niño entra en crisis, un niño que de repente tiene 5 años, es un niño, alguien que es responsable porque sin querer a lo mejor pasó a llevar el seno de una niña, o eso es complicado. Entonces ahí los papás... que la Rita Segato, que la entrevistaron recién a propósito de las tesis, que claramente la Rita Segato es uno de los íconos que está detrás de esta visión del Estado, ¿no es cierto?, opresor. Ella plantea este tema, dice... Es distinto un señor que ha aplicado, digamos, violencia durante toda su vida de lo que es alguien joven que creció en un contexto donde un contexto ha validado. Ahí lo más importante es la posibilidad de reflexionar con ese niño y decir, pero está claro que la sociedad hoy día está diciendo eso no es tolerable y claro que es difícil. Cuando la sociedad lo ha tolerado, entonces para la persona individual es difícil, las embarró, lo hizo mal. Entonces, más que la polarización, es como tú haces ese paso de reconocer y de que eso no estuvo bien, aceptar humildemente de que no fue tu intención hacer daño, porque el punto de fondo es
que tú haces daño. Claro. Y a mí me impresiona, digamos, porque pareciera que el machismo así, una cuestión así, digamos, que no tiene que ver, no, tiene que ver con la vida cotidiana No, por y hace supuesto. daño. Sí. Cada vez que, ¿no es cierto?, una mujer tiene que quedarse hasta las 3 de la mañana preparando las cosas para el día siguiente, levantarse, no sé qué, No, sí. estás haciendo daño. Los Así datos es. de salud son dramáticos. Sí, o cuando los caminas por niveles la de calle y depresión te de las hablan. mujeres, de neurosis, ¿no es cierto? Sí. Toda una cantidad de cosas que son estrictamente hacer daño. Y Bueno, cuando tú tenemos que puedes pasar compartir eso a la segunda parte del programa. Está muy Entretenido. Sí, y hacemos un corte y ya volvemos para seguir conversando sobre feminismo y no digamos estallido social, cambio, no sé, cambio de paradigma. Cambio de época, cambio de Sí. paradigma. Bueno, vamos a volver y vamos a tratar de dilucidar esto un poco.